Buenas tardes. Quisiera es, bueno, yo he hecho denuncias públicas y quisiera comentarte que me siento responsable de las denuncias que estoy haciendo y las estoy haciendo con mucha seriedad. Que para mí hacer una denuncia pública, sobre todo a autoridades y a personas, es algo serio y busco hacerlas con argumentos y presentando las pruebas de los hechos. Es normalmente como se trata de mi hija, lo hago con mucha emocionalidad. Es por eso que muchas veces para hacer trámites frente al Poder Judicial o otras personas, yo he solicitado en la iglesia presbiteriana desde febrero del 2023, queridos amigos, les solicito si alguien me puede ayudar a tener algún facilitador para que la emocionalidad propia de un padre que está recibiendo una injusticia de ser separado de su hija injustamente con quien vive 8 años, suavizarla y así para interlocutor, como por ejemplo el personal del Poder Judicial, que realmente que es muy serio y realmente no, 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 no conecta con el dolor de los padres que están viendo las desgracias de injusticias, es, y nos gestionan, por ejemplo, las emergencias y dan listas de espera 800 o 8 meses, hay 10 meses para hacer los peritos cuando realmente hay 800 niños en la lista de espera, es un drama de varios. Entonces no he obtenido eso, pero creo que es el concepto de que siempre para resolver conflictos es necesario facilitadores, porque de esa forma se disminuye la tensión entre la víctima que está afectada y también hay que llegar a acuerdos. Entonces, yo sí estoy preparado para en cualquier momento, a pesar de que piensen que no, porque pueden asustarse por el énfasis con que hablo, que lo voy a recibir si viene alguien del Poder Judicial que me cita o realmente o alguien de la iglesia voluntario que yo he solicitado para ayudarme a hacer algunas gestiones frente a abogados, por ejemplo, que no me creen porque realmente o no quieren tomar el caso porque he intentado con clínicas jurídicas y la corporación no se demanda no toma algunos casos o la defensoría no me pesca, simplemente es. Y también pero lo he solicitado porque también creo que ese factor puede influir en que las apariencias em, propias y, y las emociones exacerbadas comprensibles para el dolor que tiene un padre de, de que su hija está siendo vulnerada y ha presentado miles de recursos y ha tenido que recurrir a la manifestación pública, realmente es comprensible, pero también he solicitado ayuda de facilitadores y no lo he logrado. Y por eso también lo sigo solicitando, porque de esa forma facilitadores también, personas que ayuden a hacer, que hablen por mí, ¿cachai? Es por ejemplo frente a la mamá de Pía, para que ella, para que logren persuadirla. Y hace ya más de 6 meses que no hay medidas cautelares que impidan esto. Ahora recientemente la abuela Rosa Ampuero está pidiendo medidas cautelares y el consejero técnico accedió a ellas, pero están entregadas ilegalmente. Porque el consejero, y estoy elevando un escrito donde lo estoy sumando el recurso de protección que fue admisible en la Corte de Apelaciones de San Miguel por el presidente de la sala. Entonces la consejera técnica está probando en dejarme fuera por los dichos de Rosa Ampuero. Y le voy a escribir un escrito donde Rosa Ampuero, de mi, la abuela materna de mi hija, está acusada de maltratadora por un por un informe del servicio médico legal, que es oficial y lo voy a presentar. Sí, lo estoy trabajando en ello. Y también la consejera técnica no se da cuenta de que esa señora está acusada y tiene un prontuario de falsa acusación en los tribunales de justicia. Entonces los consejeros técnicos lo estoy citando a que se ejerzan medidas disciplinarias contra sus negligencias, porque ellos tienen que evaluar los riesgos. Y te digo algo, evaluar los riesgos es algo sumamente importante. De hecho, te digo algo. Si tú piensas que alguien que te ha hecho manifestaciones y te ha escrito en la pared cosas, ha sido porque tú no has hecho tu trabajo de dar justicia. No es que yo sea un loco que anda haciendo locuras. De hecho, yo estudié. Mi estudio es ingeniero comercial. Tengo de finanzas corporativas, que se trata también de administrar riesgos. Entonces, por ejemplo, para mí, una persona que logra un objetivo tomando riesgos indebidos, para mí queda descalificado. Porque a veces
porque expones a muchos. Entonces yo los riesgos que tomo no debiesen tener que ser tomados para lograr el derecho para tu hija, porque hay arriesgado de tensiones. Entonces no es que yo nunca he protestado, pero en las manifestaciones simplemente me han detenido y me han pegado y he tenido que arriesgar mi vida tomando riesgos debido a que la causa de mi hija lo merece, si no sería un cobarde porque los derechos son irrenunciables y tú como no das derechos es a través de las manifestaciones. Yo incluso te he manifestado gradualmente, te he mostrado primero globitos, dibujitos y después se han ido subiendo de diferentes formas y también con diferentes significados que después los voy a ir dando porque la idea es también aportar a una cultura que pueda manifestarse pacíficamente y así protestar contra los que hicieron el estallido social, que se manifestaron violentamente. Entonces, mis manifestaciones han sido pacíficas en relación a la agresión de quitarte una hija mediante certificados falsos, en relación a la agresión de aislarte y que, y que en el colegio Santa Clara se diga que yo tengo graves problemas psiquiátricos y por llamar a mi hija por teléfono se reporte a la abuela y la abuela y al Tribunal de Justicia un dicho que es completamente falso. A mí nunca me han decretado graves problemas psiquiátricos. Lo que yo tengo es TDAH desde chico y me han discriminado por mi estilo de personalidad. Pero por eso mismo, yo trato de mostrarme tal como soy. Y si lo tuviera, lo diría. Porque ¿quién no puede tener algún problema? Pero eso no lo habilita para que pueda contactarse con su hijo. Lo diría y lo trataría. Pero digo lo que tengo. De hecho, es así. Y lo trato. Y te digo algo, yo sí escribo eliminado por eso. Entonces también nací y también tengo queratocono, tengo tres trasplantes de córnea. Entonces eso también nací con asfixia perinatal. No me estoy victimizando, todo lo contrario. Encuentro que estoy muy agradecido a Dios que a pesar de eso me ha permitido estudiar y desempeñarme la vida y ser papá y luchar por mi hija. Entonces no lo digo como un acto de victimizarme, sino que un acto de agradecimiento y a Dios porque a pesar de esto he podido salir adelante en la vida y también gracias a los cuidados de mi mamá especialmente, que ella me acompañaba al hospital para conseguir donantes y a los médicos que me atendieron, en especial al don Arturo Cantor, que realmente era un médico que me sabía mis nombres y mi apellido y siempre incluso me recomendaba medicamentos y se conseguía órganos. Una vez esperamos 8 años para los trasplantes. Yo a los 14 años fui diagnosticado keratocono por Gonzalo Santos y me diagnosticó que iba a quedar ciego. A los 17 años casi no veía. Y durante 5 años en la Chile estudié simplemente sin conocer amigos porque no distinguía las caras y grabando todas las clases. Sí, porque no alcanzaba la pizarra. Entonces es y me titulé de ingeniero comercial en la FEN. Entonces también después me volvieron a operar y también siempre eran difíciles las operaciones porque había que conseguir donantes en el Hospital Salvador. Y después me operé por tercera vez en la Fundación Los Andes. La verdad es que también me siento identificado con aquellos que no han tenido la oportunidad que han tenido la enfermedad y han quedado ciegos. Entonces, te digo algo, yo siempre siento que cuando peleo por una causa, no solamente peleo por mi causa, sino que también peleo por aquellos que sufren las mismas o parecidas injusticias. Entonces es cuando tú me haces daño a mí, vecino, de, y destruiste mi hogar porque tú abusabas de una debilidad que yo tengo, porque con un ruido que lo exacerbabas y no nos dejabas dormir, nos hacía la vida imposible. Por aquí atrás nos atacabas con fierros cuando estaba mi hija acá y mi mamá y a nosotros nos culpabas como los vulnerables. Te digo algo, yo ocupé todas las instancias y lo denuncio para decir, eran unos 3 venezolanos, porque nosotros fuimos a todas las instancias legales, carabineros, mediación de la Florida, hablé con ellos, los invité a mi casa, nunca habíamos tenido problemas. Llegaron estos 3 venezolanos simplemente a destruir. Es el perfil de hombre que simplemente te hace y te toca donde te duele. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un problema que si tú me haces ese ruido todo el día, de verdad me hace un daño porque yo tengo
un problema que es de TH nomás, que no es grave, pero tú al hacérmelo así, interrumpirme en cada momento, porque para concentrarse hacia una sinapsis me genera como, me genera un dolor que se va aumentando, ¿cachai? Y no es que, y no me hagáis fama de loco por eso, porque eso es el TH no es grave, pero tú lo que hiciste era un tremendo daño. Porque lo hacía en cada momento, no dejáis de dormir. Yo de repente me levantaba de la noche, ¿vale? Y te levanté de la noche y tú, ay, no dejáis así. Entonces te metías y espiabas en un hogar donde vivíamos felices y contentos. Entonces yo le fui a avisar a los carabineros, denuncié a carabineros. Incluso le dije, estos viejos vienen con fierros, nos atacan. Incluso tanto odio tenías, porque yo le denuncié a los vecinos de acá. Y una vez estaban los de seguridad de la Florida, llegaron y tú te enojaste porque yo había denunciado a los otros vecinos y vinieron del lado de los vecinos de Brasil 9010 a increparnos y a decirnos, oye, vos te creís presidente, empresario, así, po. Entonces vi que realmente yo nunca me creo ni presidente ni empresario ni he querido serlo. No. Entonces vi el odio que nos tenían. Detrás de ese odio, te digo algo, lee la palabra de los labradores. Realmente es cómo trataban, cómo trataban. Sí, po, realmente ellos codiciaban y la codicia los llevó a matar al hijo del dueño de una viña. Entonces te digo algo, al expresar esas palabras, tú expresaste tu odio, tu envidia, no sé qué, porque yo nunca me he creído presidente ni empresario, ni estoy cerca de serlo. Soy común y corriente, hasta lo diría, eh, es pobre, pero mi mayor riqueza es Cristo, por lo tanto me considero que un hombre afortunado, ¿cachai? Privilegiado por el don de la fe. Entonces, digo algo, yo fui a avisarle a carabineros todos los días y le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a tener que defenderme y tirarle unas canicas. Y el carabinero mejor está en su debido derecho, por defender los derechos. Entonces, te digo algo, tú nos hiciste la vida imposible. Una vez dejaste a mi hija llorando acá, no nos dejabas entrar, nos tapaste la pasada, la señora María, que es una anciana. Ella, cuando se encontraba conmigo en la calle, me garabateaba y yo no le decía nada. Entonces, ustedes, venezolanos, atacaban por aquí atrás. Y te digo algo, yo hablé incluso con mediadores de la Florida, lo denuncié a la municipalidad varias veces. Hablé con ustedes de buenas formas. Aquí nunca hubo problemas. Y tú escondido lo hacías con latas, con fierros viene a pegar. Muchas saliste con fierro a la casa y yo tuve que salir arrancando. Y eso nunca lo mostraste, mostrabas otra cosa. El 6 de marzo de 2023 me habían puesto una medida cautelar para la vecina al lado. Entonces yo vine a buscar unos cuadernos ahí en mi casa y mi mamá mientras me preparaba un sándwich, yo tuve que, para defender a mi hija, yo tuve que romper la ventana que al lado para sacar unos cuadernos que está acá. Y en ese momento me rajé la mano. Yo sabía que tenía que rajarme la mano para poder sacar los cuadernos y hacer escritos al perjudicial. Entonces vi que mi mano estaba rota con sangre. Entonces salí corriendo para que mi mamá no me viera y no se asustara mientras me preparaba el sándwich, porque estábamos amedrentados por los vecinos del lado. Entonces Sergio Holguín del lado salió con un fierro y con un celular salió corriendo y yo ni siquiera tenía nada con los vecinos del lado, ni siquiera hablé. De mi casa salí corriendo por Viña Maquena, por Rojas Magallanes y ya estaba en Santa Julia. Este tipo me venía siguiendo con un celular y con un fierro. Y en Santa Julia me detuvieron los carabineros. Yo no había hecho nada. Y fue una detención ilegal. Simplemente porque Sergio Holguín se le reportó a los carabineros y yo estaban ya a más de 1,5 kilómetros. Y me dieron una medida cautelar privativa de libertad con arresto domiciliario por 6 meses. Yo las cumplí. Y fue injusta. Cuando fue el juicio, el juez entrevistó al carabinero y se dio cuenta que su relato era mentiroso, que no tenía cómo llegar allá sin haber una descripción de la vestidura, ni de la denuncia de cómo era, ni quién era yo. Simplemente fue una detención ilegal. Y eso se me costó 6 meses de por una persecución de un vecino que iba con un fierro y se contactó con carabineros. Entonces te digo algo, estoy contando la verdad de venezolanos que por atrás, usando la pillería y la maldad, sin piedad, destruyeron un hogar. Y de ahí viene la denuncia que mi ex señora hace de que nosotros somos los que tenemos problemas con los vecinos, cuando ellos eran los que nos atacaban. Y ellos de mala fe, sabiendo, yo explicándole el problema médico, incluso ellos me hicieron un daño en el humor vitrio que lo tengo certificado, que es una parte del ojo.
habiendo yo contándole que tenía 3 trasplantes de córnea y que era delicado porque es una enfermedad que es muy delicada y que en cualquier momento he tenido rechazos y he tenido, entonces te digo algo, no me estoy victimizando, te estoy contando la verdad y también te estoy diciendo algo, es el derecho a la libre defensa, yo se lo conté al carabinero, entonces tirándote canicas, te digo algo, tú trataste de mostrar que yo era un loco, cuando realmente tú eras un hombre pillo, astuto y pensando que simplemente por el hecho de vengarte cuando venías espiando hace tiempo y no quisiste mostrar todos los videos que nos espiaban cuando me denunciaron a mí en esa denuncia, donde termina con una sentencia donde a mí me quitan los cuidados proteccionales en 2023 con un perito desacreditado por mejor niñez más encima, por la jueza Jimena que hace de Barnechea, donde ni siquiera me da derecho a abogado, y en donde yo había hecho una denuncia de los Fundación Pares antes de que me hicieran el examen, y yo les conté a todos los trabajadores y se desquitaron porque yo los denuncié, y por eso me hicieron pero pero luegamente lo desacreditaron, y con certificado se acreditaron. La jueza Jimena Cáceres Barnechea hace un juicio donde me quita los cuidados proteccionales. En la denuncia, parte de esta denuncia, que la madre parte denunciando que tenemos conflicto con los vecinos. Entonces estos venezolanos que hacen por cosas por atrás son venezolanos que yo los expulsaría del país. Yo fui incluso a hacer gestiones con Liga del Pacífico, en Quinta Normal, con quienes compartía venezolanos que eran de la misma cultura, para ver si entre la misma cultura se entendían. Y hizo esos esfuerzos, porque creo que también le fue a decir, oye, porque yo compartía con ellos en la Quinta Normal y lo estaba conociendo. Y dije, os lo diga al Pacífico, que es una liga grande que practica béisbol en la Quinta Normal. Le fue a decir, ¿sabe que tengo este problema? ¿Ustedes me podrían ayudar? Y ustedes, para convencer a los vecinos que se dejen de molestar y realmente no le hagan una fama a todos los venezolanos, le hagan un daño a todos, porque no todos los venezolanos son los que vienen a destruir, muchos vienen a trabajar y arrancando de un dictador que lo ha hecho huir de sus casas. Entonces una señora me dijo, bueno, uno anotó el teléfono y me dijo que le iba a llamar. Otra me dijo, bueno, si tú te metí y nos ayudas a nosotros y te metí en política, sí, po, y nosotros ahí te iríamos a hablar con él. Entonces yo, con él, frente a ese tipo de trato, yo no hablé con ella, porque realmente yo no vengo a negociar ese tipo de cosas. Te estaba ofreciendo un favor, que tú cuidaras tu cultura y de no se hablara mal de todos los venezolanos como muchas veces se habla y te estaba cuidando tu cultura y dando la oportunidad que tú también, para que no te hicieran, para que no se hablara mal de todos, sino que se diferenciara aquel delincuente que viene a Chile a usurpar, a destruir hogares y lo ha destruido, porque gracias a él, una familia que vivía en paz y que otros nos espiaban, dado que vivíamos, que con mi hija hacíamos clases y nos dejábamos las puertas abiertas para que nos espiaran, también yo dije, bueno, si nos espían es una manera también que no nos queda otra que dejarnos espiar, pero también si me acusan de algo, como ya me habían acusado muchas veces, muchos testigos van a aparecer. Entonces, cuando se dio la denuncia en octubre de 2022, yo pedí que testificaran y nadie apareció. De muchos testigos de la iglesia y otros que veían nuestra vida porque era entretenida y éramos felices con mi hija, de la cual me hice cargo 8 años, a veces cuidándola acá en mi casa, en mi madre y en la otra casa de allá. Esto se lo reporté a Carter, a quien también lo respeto mucho. ¿Por qué? Porque adoptó 2 hijos y lo conocí porque me lo presentó la hermana María Inés en ese obituario. Entonces, te digo algo, te felicito Rodolfo Carter, pero yo creo que fallaste en esa cuestión de cachar la pillería que ellos tenían, porque yo no era el loco, eran ellos, porque la locura es ser cruel. La locura es ser cruel, weón. Es hacerlo por atrás. Entonces, vamos a dejar que porque ellos incluso me tuvieron viviendo fuera del domicilio con medidas cautelares, weón. Entonces vamos a dejar que los extranjeros nos hagan unir de nuestras tierras, nos quiten a nuestras hijas, porque eso han hecho conmigo, weón. Entonces esto, weón, es de verdad. Yo te estoy diciendo, yo no los odio, yo lo he hablado con amor. Antes no había problema en el barrio. Entonces en la Florida pasa eso. Brasil 90-10. Gallos que realmente, si son capaces de hacer eso y te tienen ese odio, alguien que te odia así, es como reflejan los mismos labradores encargados de cuidar una viña, mataban a los que iban a supervisar, a los ciervos que enviaba el dueño a supervisarlos, y los mataban. Incluso mataron al hijo, pensando el dueño de la viña que no lo iban a matar por ser el hijo, pero lo mataron. Entonces es el que codicia, tiene un corazón que incluso llega a matar. Entonces tú cuando tratas esos
y sabes que estás causando mal, yo te presenté hasta los certificados médicos, vecino, y tú mostraste otra realidad, incluso hay causado tanto daño de causar un daño en una niña que hoy está siendo cuidada por una señora que tiene antecedentes de haber maltratado a sus dos hijas por un informe de servicio médico legal, que es Rosa de Lourdes Sampuero, que me acusa a mí de abuso sexual. Incluso me he metido en una cochinada, como acusarme a mí de abuso sexual, porque yo protestaba. Y Raúl Gelderes me tomó como que yo violaba la intimidad sexual de mi hija porque yo colgaba calzones manchados con sangre, haciendo referencia a Isaías, que decía que nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Entonces te digo algo, yo en todas las protestas también he buscado comunicar algo. Y aquí comunico también que es un conflicto que es grande. Yo todos los conflictos le he dado un tamaño porque también tengo una visión global de las cosas y quiero también en el conflicto también compartir ideas que creo que son problemas de realidad nacional que son reales y hay que tratar. ¿Cómo tenemos que diferenciar entre el inmigrante, delincuente que viene a robar, a usurpar y no tiene piedad? Hay delincuentes, yo estaba en el preso y he visto personas que tienen homicidio y no tienen, simplemente lo hacen porque odio al que tiene más y no le importa nada. Tengo un amigo que lo mataron a su hijo y simplemente, te digo algo, en el juicio estaba Alejandro Begolio. ¿Begolio se llama? Belolio, sí, po. Pero había un par de amigos de la iglesia, pero estaba lleno de delincuentes a acompañar al delincuente. Pero no habían amigos de mi amigo de la iglesia acompañando y solidarizando con el que había sufrido la injusticia. Entonces, yo había un amigo indiferente, que era yo, pero le pedí a Dios que me cambiara mi corazón indiferente. Ahora, te digo algo, si estoy comprometido con la causa de los niños del Sename y quiero conocer ahí y pido también ir, que me den permiso, es porque escuché las declaraciones del director del servicio especializado, que él decía, este es mi dolor, es un gran dolor. Y esas palabras me llegaron al corazón, porque esas personas necesitamos en el servicio público, que les duela el dolor de los que están sufriendo. Como tal que dijo Winter en una conferencia, el político Winter, que era el Verbo Divino, y lo conocí en la Universidad Alberto Hurtado, en una conferencia que hizo, dijo, todo dolor debe ser escuchado. Y sus palabras me parecieron muy sabias. Yo creo que eso es. Nuestras autoridades tienen que estar conectadas con el dolor para que realmente puedan y conocer el dolor. Entonces yo le estoy diciendo, mi dolor es que extranjeros que han venido, que han sido denunciados, nosotros hemos usado todos los métodos pacíficos, incluso más allá, porque entonces incluso yo cuando me defendí, le reportaba a los carabineros lo que había hecho, para reportarme ante la autoridad de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces realmente aclarando las cosas, es, es, yo creo que no podemos tener la política del buenismo, simplemente es dejar pasar a cualquiera. Porque a Chile le está dando una oportunidad y teniendo gastos por ellos. Entonces hay muchos que están apreciando la oportunidad, pero otros que abusan. Y de los del lado son unos que abusan. Son tipos que están dejando eso. Entonces vamos a dejar que estos tipos de inmigrantes nos hagan huir de nuestras casas, nos dividan nuestros hogares y dejen la embarrada y oculten la verdad porque lo hacen por atrás. ¿Te digo algo? En el colegio Santa Clara de mi hija, cuando yo llamé por teléfono, ayer mandaron un informe, que el papá de Pía había mandado un informe, y Convivencia Escolar dice, y todos saben que padece de problemas graves psiquiátricos. Yo no padezco ningún problema grave psiquiátricos y ningún médico me ha certificado eso, ni incapacidad para cuidar a mi hija. Todo lo contrario, los médicos saben, todos los médicos saben que estoy capacitado para tratar a mi hija. Así lo dicen los certificados, y en más, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Entonces el Colegio Santa Clara, el que me vio, el que me conoce, está nuevamente sumándose a una injuria y mira cómo son de traidores. Por yo preguntar por mi hija, no viendo medidas cautelares, alerta a Rosa de Lourdes Sampuero, quien tiene fama de maltratadora de sus hijas, las abandonó. Incluso tuvo un intento de homicidio de su hija Ivonne. Esto todo dicho en un informe del Servicio Médico Legal, acreditado, y tiene un prontuario alto de falsa denuncia a los tribunales de familia, incluso acusaba a su ex marido de violación cuando ella se tiraba encima. Todo esto está certificado en un informe del Servicio Médico Legal que yo voy a subir y he subido.
Entonces, el consejero técnico, haciéndole caso a la Rosa de Lourdes Ampueros, de que me deje a mí de esta causa, porque le causo daño a mi hija, que es mentira, lo que está haciendo es tratando de dividirnos. Y ella recibe el alerta del colegio Santa Clara de la Cisterna que me tiene a mí catalogado como una persona de que todos conocen de que tiene graves problemas psiquiátricos. Te digo algo, Colegio Santa Clara, están injuriando, yo me voy a demandar contra ustedes. Te voy a decir algo. Ahí está reportado grave vulneración a mi hija. Yo por eso estoy solicitando recurso de protección y ahí mismo el consejero técnico, te digo algo, omite que yo toque accede a que dejarme fuera de la próxima causa y se lo recomienda el juez a Gisemena Cáceres Barrenechea, quien está en conocimiento que está denunciada. Entonces, omiten un asunto que es grave, Entonces te digo algo, hoy, los vecinos en la mañana nuevamente empezaron con unos ruidos que parecen leves, pero una persona que las has torturado, te digo algo, con ese ruido que lo hiciste miles de veces durante varios años, simplemente, y no dejabas dormir, no dejabas estudiar, amenazabas con fierros, nos pegabas en las noches, nos seguías, y eso no lo has contado. Te digo algo, a ver, ¿con qué seguridad uno va a poder? Y yo lo reporto al Poder Judicial, porque mi compromiso es reportar cualquier situación que ponga en riesgo a mi hija. Porque al yo pedir los cuidados proteccionales y al hacer esta denuncia pública, yo no voy a omitir cualquier situación de riesgo que ocurra. Porque con seriedad lo estoy haciendo y con seriedad también reporto esta situación que está ocurriendo. De estos tipos lo hacen por atrás, lo hacen oculto y sabiendo el daño que han hecho. Porque te digo algo, lo han hecho a propósito. Y han tratado de eso, de valerse de eso, para ponerme a mí como si yo tuviera un problema psiquiátrico grave. Te digo algo, el cruel, el pillo, el que lo hace por atrás, el que lo hace simplemente, sin piedad, a escondidas, ese tipo es el loco, ese tipo es el cruel, ese tipo. Entonces, te voy a decir algo. Fundación Mi Casa elabora un peritaje donde después dice que yo vulnero sexualmente a mi hija tomada de los cagüines que venía Raúl Geldres, ignorante de cómo Isaías grafica nuestra justicia como trapos de inmundicia. Entonces, dice que yo le doy chupones a mi hija y que también la peñisco cuando la tomo. Cuando yo llevé a mi hija a nadar, obviamente la tomaba y la tomaba fuerte para llegar a nadar Cruz Recrea. Es verdad que yo le daba besos aquí, pero también mi forma de jugar con mi hija es yo la levantaba, lo hacía todo en público, jugaba con una correa y todo el mundo veía mi manejo con las correas porque yo tenía curso en la Escuela Nacional de Montaña, entonces te mandé videos Raúl Geldres para comprobarte que yo no le pegaba. Y lo subí, y tú con eso aún me inculpaste a mí, y es más, me hiciste amenazas falsas de que yo te había amenazado, solamente yo iba con un pito tocando por la calle, así eran mis manifestaciones pacíficas. Entonces también te he demostrado, dentro de todo, todas mis protestas, creo que he hecho propuestas de manifestaciones pacíficas como forma de oponerme a los vándalos que hicieron el estallido social. Entonces también he tratado de aportar a la cultura, que creo que es la mejor forma de cambiar. Antes que esperar que las leyes nos cambien, tenemos que cambiar la forma de tratarnos entre nosotros, con respetos unos a otros, diciendo la verdad y no escondidas. A mí me espían, incluso, yo digo, ¿por qué no legalizas tu espionaje y yo lo pongo si ya en algo te ayuda en mi vida? Yo en mi oficina, en un lugar, te puedo poner una cámara si en algo te ayuda en mi vida para compartirla, porque a mí sí como cristiano me interesa compartir mi vida, pero legalmente, no forzadamente. Entonces te he dado la oportunidad de tu ilegalidad legalizarla, para que no me fuerce mi voluntad y yo no me sienta invadido y que fue la causa. El espionaje hizo que los vecinos morbosamente se vieran incitados a hacernos daño. Te digo algo, yo sufrí mucho con esa cuestión porque yo tuve que comprobar al salir de aquí que realmente eso me causó daño en la salud y está certificado porque me dañaste el humor vitro fruto de los ruidos violentos que hacías, que ahora hoy día fue menos violento, pero alguien que ha sido torturado, te digo algo, ya tienes en tu mente
que un instrumento que te usaron para torturar te lo muestran y llegas a tiritar. Así es cuando has sido torturado y hay daño psíquico. No llegando a la locura, no me inagrida para nada. Todo lo contrario, he dado una gran lucha y le digo al Poder Judicial, mi intención no es menoscabarlo, yo quiero ser respetuoso con ustedes y es por eso que les pido que consideren los recursos que yo les he dado. Es más, mi intención nunca es la venganza, yo no busco cárcel ni las máximas penas para los jueces que han prevaricado, pero sí lo han hecho. Entonces les digo algo, yo decía de todo corazón, no que se arrepienten frente a mí, pero que lo corrigieran y que mi intención no es buscar las máximas para estos jueces si es que realmente cometieron un error grave o incluso mentir. Que se arrepientan ante ustedes, ante sus jefes de ustedes, pero que a nosotros nos hagan justicia. Restitución, reparación e indemnización y no más repetición, ¿cierto? Por el daño a nuestra familia. Pero yo no los voy a perseguir porque estaría tranquilo que me dijeran que no son jueces que tienen por costumbre vulnerar y sean jueces delincuentes, sino que a lo mejor cometieron un gran error. Entonces yo también me estoy preocupado y he orado por Jimena Cáceres, que me dijo que era mamá, porque tiene una hija. Entonces no desearía hacerle un daño si ella se arrepiente. Y arrepentirse es necesario. Y es una forma también que yo no encuentro que es negociar la justicia, sino que es también necesario, porque en cualquier trabajo un juez se puede equivocar. Y los jueces, me pongo en lugar de jueces, escuchando tanta mentira de muchas personas que mienten, están, se pueden equivocar. Entonces dar la posibilidad de una equivocación, no de mala fe, sino de que fue un error, incluso a lo mejor mintió, pero que no desearía que si no un juez delincuente que recibiera las máximas penas, sino que realmente que en mí no hay esa, que no voy que no deseo eso, sino que en mí hay perdón hacia ella. Yo no quiero yo no quiero ser perjudicial, quiero que una institucionalidad firme, mejor. Yo no soy un anárquico que los odie, todo lo contrario. Yo creo que es lo que deseo, que hayan jueces íntegros y que cuesta años formarlo. Entonces también deseo que las autoridades lo respeten. Entonces también yo quiero que paren mis críticas y que ustedes hagan justicia porque no quiero destruir el Estado de Derecho y generar una mala fama cuando realmente las cosas hay que reconocerlas y hacerlas. Entonces con ese sentido lo hablo. Arrepentirse es reconocer y pedir perdón ante ustedes, no ante mí, porque yo no quiero humillar y que vengan ante mí a pedir perdón, pero que las juezas regresen ante sus autoridades, que es del Poder Judicial. La verdad es que con eso me quedaría tranquilo. Y la Silvia Pizarro Barahona también y Raúl Geldres. Pero si ustedes lo estiman conveniente, si ustedes estiman que tienen que hacer el procedimiento y sancionar, es un tema de ustedes. ¿Ya? Le digo algo, es, em, mi hija está siendo vulnerada y la jueza Rosa Lourdes Sampares tiene que ser sacada de la causa por tener falso testimonio y por históricamente el consejero técnico de haber revisado los antecedentes que ella tiene de haber acusado de falsas mentiras a su ex marido con versiones mentirosas. Y ahora quiere acusar a mí y la Fundación Pares, la Fundación Mi Casa de Enrique Correa, no tiene hace estas declaraciones después de 2 años que yo no estoy con mi hija y dice que yo le toqué el pecho a mi hija y que también en un momento le toqué la vagina. Te digo algo, yo lavaba a mi hijo, la bañaba, nos bañábamos desnudos, sanos, íbamos a la piscina. Realmente crié a mi hija. Le limpiaba el potito y lo hacía con cuidado, le ponía hipogloss y siempre tuve el mayor cuidado de que cuando fuera creciendo ella se lavara. Nunca, nunca fue un papá que tuvo no cuidado con cómo tratar a su hija como mujer y jamás lo hubiese vulnerado. Porque todo lo contrario, lucho contra vulneraciones de los hijos. Y no fui vulnerado porque mi mamá me cuidó. Y sé que entonces yo jamás vulneraría a mi hija. Porque para mí eso significaría cárcel. Yo solo denuncié a fiscalía cuando no me no hicieron nada. Entonces, creo que el presidente de Fundación Mi Casa debe renunciar por sus responsabilidades legales, que lo dice la ley 20.032 y que no cumple con los requisitos de máxima probidad por el prontuario que tiene. Entonces creo que pido la renuncia
formal del señor Enrique Correa a la Fundación Mi Casa. No como un acto de venganza, sino que también como por los antecedentes que tiene él, que fue despedido por el presidente Eduardo Frei, por su tenebrosa vida sexual, por sus actos de lobby, hacia cobrando con boletas carísimas sin haber sido licitados los servicios, simplemente al niño de la Teletón, al Ministerio de Salud, apoyando curas pedófilos. Entonces realmente te digo algo, mira, yo no tengo nada contra él, porque si es homosexual, pero realmente yo creo que no es prudente que una persona con ese prontuario esté como presidente de Fundación Mi Casa. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos de máxima prioridad y por lo tanto encargarle los recursos de estas fundaciones es cuestionable. Lo dice la ley 21.032. También él lleva harto tiempo en este tema, entonces con su experiencia tiene más responsabilidad en la crisis del Sename, porque es conocedor y debió también alertar y ser más proactivo con su experiencia, así como también presta asesoría a políticos, a lobby, y cobra sobre eso grandes boletas. Creo que su gestión como presidente de Fundación Mi Casa, y también al injuriar a un padre así, que es todo lo contrario. Durante 2 años, todos los psicólogos que habían visto jamás me habían inventado algo así, genera un tremendo daño no solamente a la niña, porque también la vergüenza, tener un padre que tenga esa fama, sino que también compromete mi rol como padre y frente a la sociedad, y le da intranquilidad a toda la sociedad de que anda un abusador libre en la calle de su hija, lo más malo que puede ser. Entonces, también mutila la vida social que yo deseo tener, porque voy a luchar hasta el final por lograr los cuidados proteccionales, aunque la consejera técnica decía dejarme fuera de esta audiencia, ilegalmente, porque sabe que ha sido puesto antecedentes. Entonces la consejera técnica va a ser acusada, la que hizo esa declaración, porque no puede dejar afuera un padre, porque es ilegal, porque son derechos irrenunciables. Entonces todo esto, entonces si miren, pido al presidente también, usando el artículo 32, concediendo todas estas irregularidades, usted tiene el deber. Presidente Boric, usted sabe esta situación, le he mandado 3 cartas. ¿Cómo se va a permitir que el Poder Judicial omita emitir y cumplir con sus atribuciones especiales de requerir al tribunal, al Poder Judicial, que tome las medidas correspondientes para velar por el correcto cumplimiento de los funcionarios? Porque se han ocurrido demasiadas ilegalidades. Yo nunca he buscado la destrucción del Poder Judicial. Lo que ha hecho manifestaciones pacíficas de una forma original que genere indiferencia, pero nunca he atacado, nunca he actuado con venganza. Todo lo contrario, venganza es aquel padre que le han quitado una hija por 3 años injustamente y te va y te pega, te lincha, te cobra revanchas contra tu familia, que yo no lo he hecho. He corrido por procedimientos legales y manifestaciones pacíficas. Entonces, le pido al Poder Judicial que confíe también en mi buena intención y que vaya a buscar a los responsables. Y que la Iglesia Presbiteriana ha omitido decir mi información y se ha hecho la lesa. Ellos son representantes legales y se han adjudicado el cuidado espiritual de mi hija. Y Abraham Rivera, escondido, no dice nada. Hay pastores como Jonathan Muñoz y hoy día se querella contra mí por yo denunciar al pastor Rodrigo Silva, quien vino a mi casa el 10 de octubre a ofrecerme no ver más a mi hija, y después en febrero de 2022, cuando no había medidas cautelares, mi hija me alcanza a llamar de febrero de 2023 y me dice: papá, Rodrigo Silva me está a mí diciendo que no te vea más, lo que tú me habías dicho, y están diciendo que tú poco menos que estás mal de la cabeza. Y ahí la mamá le quita el teléfono y niega toda comunicación con mi hija de febrero de 2023. Desde octubre de 2010 a febrero de 2023 se encontraba con medidas cautelares, o sea, con medidas de apremio, arresto y prisión de días, porque la mamá vulneraba a su hija en su derecho de mantener la relación directa y regular con mi hija. Yo con mi hija teníamos apego. 6 días a la semana, las danas, yo me dedicaba a criar a mi hija. Yo dejé mi trabajo para criar a mi hija porque la mamá la tenía abandonada. La mamá tiene daños psicológicos por los maltratos comprobados que su madre le dio a la abuela Rosa Ampuero, que no hoy pide los cuidados proteccionales de mi hija. Y pido sacarla por inhabilidad moral, y a la madre también por inhabilidad moral, porque mi hija está siendo maltratada. Le dice que no sirve para nada a su hija. Y yo garantizo que yo no tengo venganza hacia ellas y actuaré con integridad. Y todo el tiempo que me hice cargo de mi hija, lo hice con los máximos esfuerzos, dando lo mejor de mí
Porque sé que invertir en un hijo no es solamente en un hijo, sino que también en muchas generaciones. Entonces también hoy estoy pidiendo que se nos permita entrar como voluntarios una de la semana o lo que estimen convenientes al director del Servicio Especial de la Niñez y la Infancia con mi hija para también sentirnos responsables, porque he tomado conciencia de que sí lo somos y para que mi hija también le sirva para ver a otros niños más vulnerados que ellas y de esa forma les sirva también para ellas, sabiendo que la han menoscabado, sabiendo que en otros lados han insultado a su padre, lo han acusado falsamente, lo han expulsado y no han ni siquiera pensado en que en el daño que le hacen a una hija, cómo se siente una hija que le han dejado a su padre, sin padre, que un padre que estaba comprometido con la corresponsabilidad, que se había hecho cargo estos 8 años, el Estado y sus agentes han hecho lo contrario. Iglesias me han hecho la vida imposible por denunciar al pastor Silva y me han pedido 3 años de cárcel creándose contra mí porque yo denuncié por verdades. Porque 7 meses donde no había medidas cautelares, ellos no me han dado información ni dónde está ni cómo está. Simplemente por la hipótesis que ha difundido la madre que yo tengo problemas psiquiátricos graves, que en ningún informe se ha dicho eso. Todo lo contrario, yo tengo TDAH de los 5 años y he logrado estudiar y nunca he tenido problemas con nadie. Simplemente ahora que los vecinos nos atacan y que hay ocho causas donde anteriormente he encontrado familia donde siempre sería inocente y han quedado comprobadas las mentiras de la madre. Entonces, con esos análisis históricos, yo me refiero al Poder Judicial para aclararle la verdad y decirle también que a mí me interesa su causa, la justicia. Tengo celo por la justicia. Es por eso que también pido que mi hija también pueda crecer y pueda absorber el daño que se le ha hecho, porque sabe que todo es mentira y que el padre acusado ha sido falsamente y que el colegio Santa Clara sea sancionado por esto, retirar a mi hijo de ahí, darnos instancias de ir a otro colegio, se nos indemnice correctamente como dice la ley de víctimas, porque así nos han tratado, nos han acusado y que no mutilen la vida familiar de un papá que se quiere integrar a la sociedad y no ser y no causar sospechas en otros lugares a otros papás cuando la cambie de colegio, sino que ser integrarse a la sociedad, aportar al país como trabajador, como papá responsable y como ciudadano. Entonces, condeno la acción de la iglesia presbiteriana que se ha coludido para no dar información de mi hija, estando obligados, se han prestado para encubrir a la madre. Vino el pastor acá de forma sorpresiva a Rodrigo Silva, que tiene un prontuario de abusador espiritual, y también ha negado los hechos, porque en la querella negó esos hechos y entonces están mintiendo. Están acusando a mí de yo y ellos lo hacen con el objetivo de honrar a su pastor, porque según ellos, yo denunciando y diciendo la verdad a ese pastor de las cosas que incentivaba a mi hija que está, que está sancionado el Código Penal, y ellos toman esta represalia haciendo una querella de 550 páginas para pedir 3 años de cárcel al papá de la pía y no haciendo ningún esfuerzo para reunificarnos. Yo pidiéndoles, suplicándoles que hagan gestiones para que hablen con la madre y de esa forma la madre acceda, ahora que no hay medidas cautelares de hace 6 meses, para que cumpla con el régimen de sitio directo regular. Ellos, la iglesia presbiteriana, han hecho lo mismo que hicieron la iglesia de los Caradimas y muchas iglesias católicas. Entonces, yo les digo a ellos, yo por eso no me congrego en la iglesia, no porque no sea cristiano, porque han mentido, porque han encubierto y porque a pesar de amarlos y requerírselos diariamente durante 3 años, han sido crueles, han espiado y ofreciéndole incluso que legalizaran su espionaje, porque yo sí deseo compartir mi vida. Y no soy yo el hombre loco, el cruel, el mentiroso, el estafador, el que vulnera a niños y encubre, el cobarde. Entonces le digo algo, no destruyamos las instituciones como las iglesias, como el Poder Judicial, sino que trabajemos para que con la verdad se haga justicia. No con la mentira se encubra la vulneración y la violación. Porque violar también y privar de libertad es privar de libertad de una persona de pertenecer a la sociedad, de participar y no aislarla de su hija, no aislarla de la iglesia, porque la iglesia no es tuya, es de Cristo. Entonces tú al decirme que es un lugar privado, te estás diciendo que no eres iglesia. Al permitirte que otros levanten falso testimonio y no aclararlos,
yo me compadezco de ti y me da mucha pena, porque teniendo la oportunidad, yo te lo dije por amor, como hermano, y no, y está dando un mal testimonio y dejando simplemente al Santuario Chontat como una organización que se permite tapar a los pedófilos e inculpar a los que cuidan a los niños y a los que hoy les pide por favor, como medida también de sentirme responsable, porque he tomado conciencia que es deber de todos los chilenos luchar y apoyar al director del servicio para que realmente salgamos de la vergüenza de tener 800 niños muertos estos 10 últimos años y de haber dejado a los huérfanos simplemente al desamparo. Los huérfanos son inocentes, no tienen culpa de que padres se hayan unidos y estén siendo vulnerados. Si, para que crezcan con esperanza, para que reciban ese calor de papá, de decirle te felicito, haz lo mejor, lo hiciste excelente, te amo, te quiero, ese calor afectivo, que realmente seamos nosotros la iglesia, no ya o fundaciones privadas que realmente puedan mejorar el desempeño o el presupuesto que puedan para que realmente los civiles o el mercado ya no esté contra el Estado, sino que los unamos, ya sea mostrando apasionadamente lo que mostró Cristo, que ya no sea que su casa, que realmente es la casa donde están todos invitados, realmente una casa donde hagamos misericordia y amor y de unión, no sea una casa de mercado. No hagamos de nuestra vida y de nuestras vidas y no nos usemos entre nosotros, sino que usar la vida de una persona es simplemente yo te tomo, pero y sé de tu vida, te espío, pero no comparto mi vida contigo, sino que te mantengo en el aislamiento. Yo creo que cuando tú te permites espiar a una persona, también tienes que permitirte que la persona te conozca. Si no, la estás usando y la estás tratando como un animal de vitrina, que le sacas una cría y piensas que esa persona no va a sufrir un daño horrible, emocional, mental y de tortura. Tanto él como su hija y su abuela, de 82 años. Entonces, en vez de hacer lo que Santiago nos dice de cuidar a los huérfanos y a las viudas o a las ancianas y y mantenerse sin tacha delante de la corrupción del mundo, estamos haciendo lo contrario. Estás creando huérfanas. Al aislar a una hija de un papá que la cuidaba y de la noche a la mañana le dice que está judicializada. Mi hija sabe que es mentira. Entonces, tú adulto, mi hija debe tener una rabia tremenda contra ustedes, iglesia, que le oculta la verdad y ella la sabe. Que le dice el colegio y reporta porque yo llamo y no hago nada más que eso, reporta como un acto peligroso y dice sabiendo que este hombre tiene problemas graves psiquiátricos. Eso lo dice la mamá sin ningún certificado legal, porque los certificados médicos dicen todo lo contrario. Entonces el Colegio Santa Clara, la Cisterna, lo denuncio públicamente por injurias graves y por avergonzar a una hija. Y por inventar que mi hija tiene miedo, cuando realmente es todo lo contrario. Ustedes han hecho eso y lo condeno. Así que voy a recurrir al Ministerio de Educación para la persona que hizo eso, de convivencia escolar, sea sancionada y expulsada por hacer este daño a una niña. Y más que Santiago, parece más que un lugar donde acoge donde protege los intereses de los huérfanos, de los ancianos, y trata con fuerza la corrupción del mundo, es todo lo contrario. Entonces es hora que demos un giro en 180 grados, que nos hagamos responsables de los huérfanos, que no pongamos a los civiles y al mercado contra el Estado, sino que nos unamos. Ya sea, puede ser incluso, como lo hizo Cristo, con un lazo, mostró su furia santa por amor. Entonces le digo algo, lo que yo estoy diciendo es, a mí me acusaron de pegarle con una correa a mi hija. Enrique Correa, su fundación Mi Casa, me acusa de algo que es falso. Entonces lo tengo que demandar por injurias graves y querellarme contra él. Entonces no sería mejor que una correa, en vez de terminar en una querella, terminara en unirnos, en vez de dividirnos y reconocer tus mentiras. Entonces yo creo que es cuando Cristo dijo, no quiero que mi casa la hagan casa de mercado, yo creo que su voz también la habla hoy. Y con un lazo, ¡fua!, desterró a los que estaban haciendo uso y abuso de los más pobres, que compraban sus ofrendas, tórtolas como la que compró Cristo, para presentarla en el templo,
y hacían de la religión, de la misericordia, del cuidado de los menores, de los actos de amor, un mercado, un abuso, un negocio. Entonces ese es mi mensaje para hoy. Le digo al Poder Judicial y le muestro toda mi manifestación y mi responsabilidad, que voy a actuar con toda verdad y anticipo de este conflicto con vecinos como anticipando y reportando todo riesgo, porque también es mi responsabilidad, si estoy pidiendo los cuidados proteccionales de mi hija, reportar toda situación para mostrar también credibilidad, que los 8 años lo hice de la mejor forma y la mamá me lo permitía, incluso 6 días a la semana, mucho más de lo que hice el directo y también denuncio que la iglesia presbiteriana tiene la obligación de hacerlo y el representante legal no lo ha hecho, entonces está ocultando el destino de mi hija y eso está sancionado en el código legal. Entonces pido a Fiscalía que tome acciones urgentes contra esa iglesia que realmente oculta información de mi hija. Tiene un pastor que le incentivaba a mi hija a dejar a su padre y de ahí no pude hablar más con ella y me mantiene incomunicado. Y esto es una tortura que va a ser denunciada, pero no con la intención de que ustedes de destruir el Estado de Derecho en Chile, sino que las tratemos las vulneraciones ocultas, esas que ocurren con maldad y crueldad. Entonces, yo no me estoy haciendo la víctima, estoy hablando de que simplemente un problema pequeño, los vecinos que yo se lo he explicado, lo exacerban por crueles. Entonces, mi causa no solamente la causa como mío. Yo digo, tipos así son capaces de machacarle las piernas a los niños de la Teletón. Son capaces de hacerle bullying a los TEA. Son capaces de violar a las mujeres que viven solas. Son capaces simplemente de asesinar, porque así he visto muchos asesinos sin piedad. Entonces, a esos venezolanos, expúlsenlos. Eso debería ser el gobierno, porque así esas medidas hacen una diferenciación entre los que vienen a trabajar y los que vienen a destruir. Brasil 90-10. Ahí viven los delincuentes con Sergio Holguín, por él, me dieron 6 meses de medida de arresto domiciliario en 6 de enero de 2023. Cuando él me siguió con un fierro, yo no había hecho nada en mi casa, me tomó un video con eso y a más de 2 kilómetros de mi casa, Carino me detuvo ilegalmente y eso quedó comprobado. Entonces, te digo algo, es justo que un papá tenga que sufrir todo esto por unos extranjeros que más encima deberían estar agradecidos de que el país los recibe. Están haciendo lo mismo que Maduro. Un opresor hace unir a familias decentes. Por un opresor, que son venezolanos delincuentes, hace unir a muchas personas de un hogar, como a mi familia, y han destruido. Entonces, al opresor hay que aplastarlo, dice la Biblia. No hay que practicar el buenismo y simplemente la impunidad. Entonces, llamo también al Poder Judicial. Así, arrepentirse a los jueces que han cometido prevaricación, porque si no son delincuentes y se arrepienten, es entender que el arrepentimiento es aprender a recibir misericordia. La misericordia es darle oportunidad al que está arrepentido de verdad, no al que simula arrepentimiento. Misericordia, para hacer justicia también se necesita misericordia, que es el perdón. Para hacer justicia también se necesita misericordia, y la misericordia implica rehabilitación a aquellos que están confinados en las cárceles, que terminan peor. Entonces, si queremos justicia, es necesario que nos involucremos con los pobres de la sociedad, porque muchos de los pobres también no han tenido oportunidad y han sido criados en ambientes vulnerables, sin oportunidades, y después terminan en hogares de menores y en ambientes donde realmente no les damos un futuro. Entonces, la justicia tiene que involucrar y que nos involucremos con los más pobres de la sociedad y también la misericordia, que le demos a las oportunidades de rehabilitarse a aquellos que han caído en condena y no simplemente los mantengamos encerrados porque después es una bomba para adelante, porque salen peor y no mejor. Entonces les invito a una justicia integral, no a un concepto simplemente abstracto, sino un concepto concreto. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el único justo, Cristo Jesús, quien habló de justicia, misericordia y se identificó con los que estaban en el fondo de la sociedad y también con aquellos que reconocían su pecado,
su necesidad de perdón, para así ser revestido de justicias. Cuando recibimos el perdón del Señor, Él nos ve como justos. Somos vestidos y dados nuevas vestiduras nuevas. Y Él nos transforma porque nos da su espíritu, porque esa promesa está para todos nosotros y nuestros hijos. Entonces Él manda a que nosotros tengamos una vida de verdadera piedad con nuestros hijos. Entonces te digo algo, a mí también me han alejado de muchas personas que conozco. No tengo idea ni cómo están ni qué es de ellos. Entonces es justo que las falsas acusaciones mutilen todo tu futuro, que seas causa de temor para muchos o de sospechas, porque yo no he causado ni agresiones a mi hija ni la he vulnerado. Entonces, hago un llamado a que se corrija con humildad los errores del Poder Judicial, para que de esa forma aprenda el Poder Judicial que su trabajo es tan sensible de cometer errores que es necesario tengan medidas para que cuando alguien te protesta con un globo, silenciosamente lo veas como un acto de discreción y de respeto, para no avergonzarte y no como un acto de rebeldía. Porque lo hice así cuando comencé, como una bomba de amor y paz, para no avergonzarte, para mostrarte mi respeto y también mi deseo, no destruir la autoridad, sino que realmente la autoridad reconozca con humildad que también se puede equivocar. Y eso le da más credibilidad. Entonces yo mismo me encargaría de felicitarlos y no tengo ningún objetivo de hablar como un hombre justo, porque me siento necesitado del perdón de Dios también y de aprender. Y de aprender. Entonces te cuento algo. Al principio la denuncia que me puso la madre, que yo tenía conflicto con los vecinos y que la había agredido a mi hija, que fue falsa, que fue después de que me pegaron aquí en mi casa junto al pastor Rodrigo Silva, yo me fui a ofrecer a la OPD para habilidades parentales. Entonces realmente he mostrado desde el inicio una actitud colaborativa. Entonces vi que realmente es el Poder Judicial, todo lo contrario, pide medidas cautelares, cuando no la hay, no las inventan y nuevamente pido que Rosa Lourdes Sampuero y la madre se le inhabilite moralmente, pero a mí se me entregan las medidas cautelares, pero yo aseguraré que la madre, yo la protegeré, porque fue mi esposa y ella también fue maltratada por su madre y estuvo en hogares de Ciudad del Niño. Entonces yo la quise así y no quiero dañarla más y explico muchas veces el daño que ella le hace a su hija porque recibió daño en el pasado. Entonces yo garantizo que con la misma integridad que traté y cuidé a los 8 años, yo se lo seré con la madre y no tengo ninguna venganza. Porque le deseo la mejor para ella y como ex marido la respeto y prometo cuidarla. El papá, don Carlos Díaz, sabe que es así. Ella sabe que es así y también es justo, porque ¿cómo le van a cargar todo el trabajo a una madre? Si 3 años se ha hecho cargo, también es que es justo que ahora yo me haga cargo y también le doy la garantía, como le había dado antes, de que ella va a tener la casa abierta para visitar a su hija cuando quiera. Y también incentivaré a mi hija para que ella también colabore con su madre y muchas veces no tenga que cargar la mano. Entonces le diré a Pía, invita a tu madre a salir a tomar un helado, invítala al cine, para que si esa forma de relación madre-hija, que hoy día está complicada, mejore. Porque no quiero que es por esa acusación que puso Rosa Ampuero, también liquiden a la madre, que también es a Ivonne. Porque mi ex señora, a la cual yo amé por la infancia que pasó y cómo la superó. Entonces, yo conociéndola así, la voy a defender porque no sería capaz de hacerle un daño a alguien que por haber recibido un daño en su infancia realmente tiene consecuencias que hoy arrastra en el futuro. Entonces para mí, es, es, es un acto de obligación y me nace de corazón darle las garantías a la madre, que yo al pedirle los cuidados proteccionales no la alejaré de la hija, sino que incluso al tener yo afinidad con la pía y me llevo mejor y me gustarme más este tema, tú te permitirías tener una mejor relación con ella y con todas las holguras, mucho más que lo que diga el régimen directo regular, porque tú también me lo permitiste a mí. Entonces acá es mi llamado también a ella, que cuente con toda la confianza de que realmente yo no actuaré y que permita eso y que lleguemos a ese acuerdo, porque realmente es así. Tú sabes que soy íntegro, que no he vulnerado a mi hija
y que confiabas en mí y que yo no te abandoné. Tú decidiste dejarme amar y yo lo acepté. Yo sufrí mucho, pero ya lo superé. Y lo nuestro ahora es cuidar a nuestra hija y no vulnerarla como lo estás haciendo ahora, porque lo que estás haciendo, Ivonne, es vulnerando a tu hija, no impidiéndole incluso la comunicación, te lo digo. No le hagas más daño a tu hija, porque estás repitiendo una conducta que tú recibiste. Pero eso no te es culpa. Es hora de arrepentirte ante el Señor, porque tienes a muchos hermanos en la iglesia que te van a apoyar y sobre todo a tu ex marido, que jamás va a dejar de que a ti te acusen. Porque yo te digo algo, el responsable principal son los abogados que se prestaron para avalar a alguien que ya tiene un vicio en el Poder Judicial que tú lo traes por herencia familiar y que los jueces, por negligentes, no detectaron de los peritotajes falsos y de todo el tiempo que se tomaron y de las medidas cautelares que otorgaron después de 2 meses y sin haber un abogado curador que la defendiera a mi hija. Entonces es la pía la que se vio perjudicada porque ella misma ha manifestado su deseo de que todo termine ya y que no quede ser deseada, ser separada de su padre. Y después se han inventado de que yo era intimido. Todo lo contrario, yo con mi hija lo pasábamos bien, éramos amigos y habíamos invertido diariamente en tener apego. Entonces te digo algo, yo nací en una familia constituida y fui afortunado. Entonces es por eso que confío en que puedo, y lo que venía haciendo. No tengo ninguna habilidad. Entonces es lo demás sí. Entonces le pido por favor al Poder Judicial, a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones y al Tribunal de Familia que considere estas palabras y también al Presidente de la República que emita el certificado que debe emitir proveyendo velar por la conducta institucional de los funcionarios del Poder Judicial. Porque es un caso extremo. A ver, ¿qué pasa? Si le pasa algo a mi hija y yo he solicitado todo esto, o me pasa algo a mí, es grave, es grave. Yo no tentaría con otra familia, oye, pero nadie tiene una familia, pero nosotros no sabemos cuánto vamos a vivir, existen accidentes. De verdad, tómense la vida como si hoy tuviéramos que reconciliarnos con todo, no tengamos cosas pendientes. Porque nadie tiene la vida comprada, no sabemos el momento en que vamos a ser llamados y a rendir cuentas de lo que hicimos en esta vida. Entonces, hermanos cristianos, señor Rivera, yo lo estoy denunciando a usted, porque usted está ocultando información y está cometiendo un delito, y más encima invierte en honrar a un pastor y no honrar al Señor, al cual debemos honrar, y en todo hemos hecho todo lo contrario, hemos avergonzado por cuidar la honra de un hombre, siendo que el pastor sí era vulnerado y tiene fama prontuario de abuso espiritual a otros hermanos. Entonces le digo algo a todos ustedes, yo no he buscado destruirlo, todo lo contrario. Yo, antes de hacer el curso catecúmeno en la Quinta Iglesia, le puse en conocimiento al pastor David Vilches de que yo podía hacer el curso, pero como sufría constantemente de denuncias por la madre, de violencia intrafamiliar, en toda hecha quedaba como inocentes que no se preocupara a mí de dejarme como miembro, pero sí me hiciera partícipe de todas las actividades. Pero de esa forma no yo exponía a la iglesia por cualquier conflicto. Entonces de esa forma le demostré que yo sí cuidaba los intereses de la iglesia. Yo, al esperarte tanto tiempo, al solicitarte desde el primer momento y explicarte de la situación, te demostré que actuabas actuando con integridad y precaviendo los intereses de la iglesia. Al decirme, Max, de la iglesia anglicana que yo exponía a los hermanos, te digo algo, ¿por qué no me lo dijiste al principio con honestidad si realmente estuvieras cuidando a tus ovejas? Después de 4 meses que yo estaba yendo, me dijiste eso. Falso. Si yo fui a dejar algo, una canica o te dejé un mensaje en la iglesia que a ti eh, 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 te llegó en tu corazón de piedra, yo fue en la noche, no cuando estaban los hermanos. Me precaví de eso, entonces jamás expuse la vida de los hermanos. Y si lo hubiese expuesto, entonces yo di explicaciones. Entonces yo dejé de esa iglesia por eso. Me han echado de las iglesias siendo que las iglesias es del Señor. Entonces te digo algo, ha sido un pastor Max de la iglesia anglicana que tú no has cuidado de los intereses de la iglesia. Yo no soy un rego para la iglesia porque yo te he demostrado que lo que he hecho, lo he hecho obligado porque ustedes han omitido el rol de apoyar a sus hermanos, de apoyarlos y visitarlos.
porque han visto incluso que ha sido golpeado y su vida ha sido puesta en riesgo recibiendo golpes en detenciones ilegales y ni siquiera lo han visitado ni preguntado en qué lo puedes ayudar cuando realmente es lo que debiese caracterizarnos como hermanos, que nos amemos unos a otros, para así conquistar el mundo y ver cuánto nos amamos, para que el mundo vea el amor de Cristo en nosotros. Entonces es un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación para, para que esto sea tratado con verdad y misericordia y así podamos obtener justicia. Muchas gracias. Andrés Guzmán, papá de Pía, que en estos momentos dice que no está hablando solamente de su hija en todos los casos, sino que en cada caso yo he estado tratando de comunicar y aportar a la cultura cambios culturales, que los cambios culturales son los que realmente van a hacer cambiar al país, más que cambio de leyes, más que porque el pillo busca los vacíos legales y se pasa por el cerco y vulnera al inocente y se esconde. El hombre que habla con la verdad te dice las cosas de frente por amor, porque el padre que ama a un hijo lo disciplina, no lo mantiene en la cochinada, en la corrupción, vulnerando a las casas donde hay ancianos y donde va construyendo huérfanos que puedan tener padre. A ver, ¿cuánto estas mentiras han costado al Estado? ¿Cuánto estas mentiras nos pudieran estar financiando las listas de espera? A ver, ¿cuánto estas mentiras nos pudieran estar financiando personas que están esperando por salud, por educación? Salen caras las mentiras. Cuando uno se equivoca tiene que arrepentirse rápido, porque así el impacto de un error nos esparce dejando graves consecuencias. Cuando has mentido incluso, cuando te has equivocado, arrepiéntete y anda a pedir perdón y hazlo pronto, porque así disminuye el impacto de un error y no generas una bomba atómica que tiene impacto a nivel financiero, institucional y nuestra imagen a nivel nacional. Entonces, es la hora de decir, reconozcamos y decidamos cambiar. Porque Cristo vino a perdonar a los que reconocían su necesidad de ser sanados. Te pedimos, Señor, que estas palabras no sean, saques las palabras mías que van en contra de cualquier cosa que tú dice tu palabra, y que mis palabras sirvan también para inspirar. He tratado de hablar con toda la verdad, y que realmente no intento dármelas de maestro de justicia, sino que todo lo contrario, lo que intento es compartir lo poco que sé, no busco fama, no gloria, ni honor, sino que simplemente es honrar a Cristo, mi Señor, mi Salvador, el que dio la vida por mí y el que dio la vida por todo aquel que cree en Él. El único justo, por lo tanto hoy tenemos un concepto de justicia concreto, que se puede llamar Jesús, nuestra justicia, para que ya la justicia no sea amada, no sea entendida como un problema abstracto y que no existe, se existe. Siendo Dios, se hizo hombre y siendo en forma igual a Dios, no escatimó como cosa a cual aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre. Y como forma de hombre, habitó entre nosotros. Y se humilló, compartió con nosotros, vivió junto a nosotros, nos enseñó con amor y paciencia, recibiendo una muerte como muerte de cruz, una muerte que pagaban los asesinos, los hombres más malos de la sociedad. Él nunca cometió pecado ni de pensamiento, sino que fue el hombre más puro, el hombre más santo. Dios habitó entre nosotros. Immanuel, anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo. Así que es Cristo. Es nuestra justicia. Entonces es que nunca más la iglesia pueda decir que no tiene nada que ver con el poder judicial. Porque si Cristo es nuestra justicia, si por la fe, si la salvación es por fe, no es por obra, para que ninguno se gloríe, es por la fe nuestra, es que Cristo paga en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, un castigo sustituto en donde Él nos
en donde Dios no deja impune el pecado, sino que castiga en su Hijo el pecado nuestro. Esa es la fe que tenemos, que la sangre de Cristo derramada por nosotros en forma sustituta nos ofrece que el castigo que nosotros merecemos recaiga sobre el Hijo de Cristo. Entonces, la entrega de Cristo fue cara. El castigo del perdón costó la sangre del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios sufriera el abandono del Padre y clamara, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre sufriera por abandonar a su Hijo. Pero es por eso que lo resucitó y lo exaltó a lo sumo. Y hoy está sentado y ascendió a los cielos. Se presentó sobre 500 testigos y hoy sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ya no necesitamos ningún intercedor, ningún sacerdote que ni rito, porque tenemos acceso al lugar santísimo. Porque el lugar que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, donde hacían los ritos los sacerdotes instruidos por la ley mosaica, se rajó el velo cuando Cristo derramó sangre en el madero. Entonces, el acceso al lugar santísimo está abierto y tenemos entrada directa a un Cristo misericordioso que se apiada de nuestra condición y sabe que somos débiles y pecadores, pero recibe a todo aquel que se arrepiente de corazón y quiere encontrar en Él una nueva oportunidad, una nueva forma de vivir, un nuevo propósito, una forma de amarlo, de glorificarlo, porque Él lo merece, porque es el único, grande, glorioso, santo y perfecto, valiente, hombre guerrero, hombre de paz, pero también que dijiste las cosas claras a los fariseos de la época, que eran los que te atacaban, y a las autoridades religiosas, quienes se lavaron las manos y también fueron cómplices de tu muerte. Y a ese público democrático que prefirió salvar a un ladrón antes que al Salvador. Entonces hacerle la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios requiere tener espíritu crítico frente a las autoridades religiosas, espíritu crítico frente a las autoridades civiles y espíritu crítico frente a las mayorías que muchas veces se equivocan. No es la voz del pueblo, no es la voz de las autoridades, sino que es la voz de Dios, la voluntad de Dios, la que debemos hacer y la que siempre busca el bien, no nuestro mal, porque Él vino a salvar y no a condenar. Entonces es un saludo. Y que le pido al Señor que las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a Él. Así que por favor, si tienes información de mi hija y puedes hacer algo, te lo agradezco. Un padre que sufre la tortura, el dolor de que su hija está siendo maltratada por su madre, diciendo que no sirve para nada, que le pega, y que hoy está en cuidado de la padre, de una abuela que está comprobado que es como maltratadora por certificado del Servicio Médico Legal, con un colegio Santa Clara que me imputa a mí y que va a ser denunciado por hacerme fama de que tengo problemas psiquiátricos graves, por una sociedad que me aísla y que yo deseoso de ser parte de ella. Entonces, te digo algo, basta de difundir esos rumores que solamente hacen daños, porque si estuviera así, no podría haber criado a mi hija, nada más no hubiese confiado en mí, no hubiese resistido estos 3 años y dando la batalla. Te digo algo, si estuviese así, los médicos no hubiesen emitido un certificado que sí me permite cuidar a mi hija. Y si hubiese estado así, te digo algo, estaría lleno de odio. Y lo que quiero es ofrecer, no destruir, sino que a través de esta experiencia también se haga justicia para injusticias similares. Sea un grano de arena para injusticias similares. Por eso, que cuando atacas a mi hija y la menoscabas, o atacas a su padre, le quitas la protección a una hija. Por eso grave, Santiago Chastel. Cuando atacas a su hija, menoscabas a la hija. Entonces yo no voy a defender más y no te voy a llamar más pidiendo esa carta de aclaración, sino te voy a decir, no ataques más a una niña ni ataques a su padre, porque cuando expulsas a su padre, estás atentando contra el Señor. Y en esa comunión y en esa congregación no está el Señor, porque si lo estuviera, ya se hubiesen arrepentido y no se permitirían levantar falso testimonio contra alguien que conocían, lo habían permitido incluso, lo habían tratado con amor,
y le habían permitido conocer a los niños de María Ayuda, quienes cambiaron mi vida, porque me di cuenta también de una vocación que le pedí al Señor, de poder trabajar con esos niños que no saben que tienen un Padre perfecto que los ama y que nunca serán abandonados, que tendrán oportunidades en la vida y recibirán afecto del más grande de todos, un compromiso, porque tendrán un Padre que cuando ustedes hablen, él apenas hable lo escuchará. Y cuando uno de ustedes los toca, realmente toca a la niña en sus ojos. Cuando alguien le hace bajo, hace algo a un hijo del padre, realmente tiene protección especial porque son sus hijos. Y él es el soberano, el juez del universo, que realmente cuida a sus hijos y no los abandona. Es un padre que nos ama y nos provee de todo lo que necesitamos. Pero tengamos fe en él, pidámosle y roguémosle así como él dijo que podíamos pedirle. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino de paz, tu reino de justicia y de amor, Señor, y que habite en Santiago nuestra ciudad. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor, y tu voluntad es que nos amemos y nos perdonamos y nos reconciliemos como país. Ya no nos dividamos entre pobres y ricos, o los que viven arriba con los que viven abajo. No tengamos esa codicia porque el que tiene más, sino que realmente podamos agradecer que el otro tiene más y que el que tiene más se ve incentivado y comprometido a compartir con el que tiene menos y a luchar por un país justo y equitativo. Danos el pan nuestro de cada día, Señor. Y que el pan nuestro de cada día, Señor, primeramente sea tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino que toda la palabra que sale de la boca del Señor. Danos el alimento, Señor. Danos economistas. Danos, Señor, ministros. Danos autoridades. Danos, Señor, empresarios que luchen por una economía que crezca, que sea eficiente, que sea productiva y que busque nuevos mercados, Señor. Que no se cree en la mediocridad de simplemente recibir del Estado los beneficios del cobre. Que no se quede simplemente en que nuestros inmigrantes estén vendiendo en la calle, sino que se atreva a impulsar nuevos mercados. Como dice Patricio Meller, atreverse a hacer cosas nuevas, atrever a que los empresarios que actualmente se atrevan a entrar a mercados nuevos. En otras regiones, y así apoyen el mercado nacional, en la industria nacional con nuevos compuestos de trabajos y no se lleven sus capitales al extranjero o a islas offshore. Entonces es un llamado también a que los empresarios sean partícipes de lo que necesita el país, que se comprometan con la reconversión de muchas industrias, porque necesitamos reconvertirnos y entrar a industrias que son necesarias, que sea un país que realmente no se quede y no desperdicie su oportunidad, que pocas veces la tiene. No tenemos conflictos bélicos, no tenemos una gran deuda y tenemos la salud y la oportunidad de tratar la corrupción, porque hay países que ya la corrupción se los tiene consumido. Entonces en esta situación yo creo que hoy o nos vamos para abajo o tomamos la decisión y nos ponemos un gran sueño. Ser un país como Nueva Zelanda, mejor que Corea del Sur, que evitando frente a Corea del Norte con un tremendo peligro como que en cualquier momento le estallan, un país mejor que Alemania o a la altura de Noruega, porque hay que ponerse grandes objetivos para que realmente sea un proyecto de país y no un proyecto de políticos que simplemente van a buscar votos o se aman a ellos mismos pensando que en 4 años pueden lograr algo. Hay que trabajar a largo plazo y estratégicamente para que seamos un país no solamente desnutrido y al fin del mundo, sino que seamos un país que es capaz de bendecir a otros, capaz de bendecir a los que están en dificultades. Entonces es que la inmigración ya no sea un mal, sino que se trate con responsabilidad, creando puestos de empleo, de trabajo en distintas regiones y entrando en nuestras industrias. Creemos que también es un llamado a la reconciliación de los políticos que necesitamos un trabajo mancomunado. Ya no con la política barata de que cuántos puntos subió uno o bajó el otro, sino que hablar con la verdad y a ponerse de acuerdo en un proyecto grande, en soñar en grande.
Si hay países que se han reconstruido como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo que reconocer que era un país criminal y le costó. Pero cuando lo reconoció, se reconstruyó. Entonces, hoy una sudamericana, un Centroamérica que está arrojado al reggaetón, al contrabando, al narcotráfico, realmente necesita un país en Chile que pueda ser alternativa de inversión y atraiga inversiones y realmente sea un país donde el mercado financiero tenga oportunidades de invertir realmente y no tener que invertir en otros países, sino que realmente seamos un atractivo para incluso empresas vengan a Chile porque sea un país seguro, estable y que tiene planes seguros que permiten es atraer a inversiones extranjeras directas y también a empresarios nacionales que han decidido irse, vuelvan y realmente se la jueguen por su prójimo. Porque ser rico no es maldición. Es maldición si lo que te dedicas es simplemente a atesorar y acumular graneros. Pero es bendición si tú lo haces para hacer crecer a tu prójimo, para dar empleo de calidad, para comprometerte con realmente con no solamente es maximizar la utilidad de tu empresa, sino que también es entregar en forma proporcional, incluso a través de fundaciones y no forzado por tributos. Realmente es con, 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 con servicios que hoy actualmente toma el Estado, pero la empresa privada o fundaciones podrían, a través de capitales privados, podrían dar de mejor calidad y así el mercado ya no sería un enemigo del Estado, sino que realmente compartirían su eficiencia y juntos harían una gran alianza. Yo creo que es, debemos entrar a nuevos productos, porque también el mundo necesita de un país que sea alternativa, un país que sea potencia, por ejemplo, alimentaria y que sea alternativa a lo que es China. Estados Unidos lo necesita, otros países lo necesitan, y Chile es un país con bastante espacio, bastante lugar, considerado como inhabitable, que se puede habitar. Desiertos, Punta Arenas, Punta Isén, Punta Arenas, Coyhaique. Entonces acostumbrémonos a habitar en diferentes climas. Los alemanes tienen que levantarse, a, y sacar nieve para iniciar la jornada laboral. Nosotros con una botella de agua nos encerramos todos. Entonces tenemos grandes oportunidades, pero para eso hay que dejar de ser criminal, cruel y torturador, como sigue existiendo en Chile, lo que ocurrió con nuestra familia. Andrés Guzmán. ¿Le digo algo? Si creen el Colegio Santa Clara, que eso, te digo algo, estás cometiendo una injuria grave, te me voy a querer contra ti, porque yo incluso, durante el coronavirus, me conocían todos los padres apoderados porque me quedaba 4 horas haciéndole clase a los niños. Me había presentado frente a las tías me conocían. Todo el colegio sabía que yo era el encargado de mi hija. Te digo algo, hasta el profesor Fernando López me había presentado como posible ayudante, para que el único profesor de baile, como posible ayudante, para ser ayudante de él en el Colegio Santa Clara, y me había presentado frente a los apoderados, pero al final no se pudo. Y él después, simplemente yo lo iba a saludar, y como mi mano estaba tiritando, porque siempre me pongo nervioso cuando hablo ante algunas personas que sé que me juzgan por mi apariencia, realmente me dijo, oye, se creyó el cuento, po. Entonces le digo algo con Fernando López. Yo que usted lo llamaba por teléfono y le contaba que la situación de que vivía mi hija y usted sabía que mi hija estaba oprimida por la madre, es gracias por la confianza que me tuvo en su momento. El Colegio Santa Clara, no diga más mentiras, señor de convivencia escolar, porque usted sabe la verdad. No se deje llevar por mentiras. La tía Jimena sabe quién acompañó a mi hija durante todo el periodo de virus y durante todos los primeros 8 años era yo quien la educaba. Mi hija ya sabía inglés y participaba en la Casa de la Cultura de Víctor Jara, en la Biblioteca San Miguel, Biblioteca Santiago, y distintas actividades, club recrea, natación. Entonces ¿quién se puede hacer mejor del desarrollo futuro de mi hija? Soy yo, porque también tuve el privilegio de nacer en una familia estable y creo que es necesario que mi hija, que Livón descanse un rato y cuente con la confianza que él le ha dado y ella sabe que cuenta con un ex marido que es íntegro, que nunca ha buscado su mal, todo lo contrario, va a buscar su bien y lo digo públicamente como compromiso. Porque si he hecho una denuncia pública, sería un criminal que después yo quisiera apartar a la madre de la hija, porque yo no le quisiera causar tampoco un daño a mi hija apartándola a su madre. Y repitiendo, y ha sido repitiendo lo que hizo la madre con la hija. Sí, reprocho, y creo que tienes que arrepentirte, Ivonne, por lo que hiciste.
para que tu vida vuelva a resplandecer y seas esa niña que yo conocí, de la cual en algún momento me enamoré y por eso me casé. Y fui muy feliz contigo cuando estuve en familia. No estoy defraudado a la familia, creo que es la mejor forma para vivir y realmente le doy gracias a Dios por cómo Él estructura la sociedad. Él hizo la familia y es una bendición traer hijos. Así que gracias por darme la bendición de ser papá. Porque si no hubiese estado casado contigo, no hubiese nacido a la niña de mis ojos, a la cual espero recibir un llamado y verla pronto. Así que muchas gracias. Y también muchas gracias a Dios, porque también acepté tu decisión cuando me dijiste te dejé de amar. Sufrí mucho, no lo reconozco, porque yo estaba muy enamorado de ti, pero ya superé eso y es etapa superada. Así que jamás, jamás pienses que sería tu mal. Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Eso es que seas feliz y que tengas más tiempo también para ti. Así que yo no te voy a condenar ni te voy a culpar, pero sí estoy pidiendo estas medidas que son las correctas, porque tú tienes inhabilidad moral, porque incumpliste y tienes 25 días y todo este tiempo, desde enero hasta la fecha que no se cumplió el régimen de visita rectoral, no habiendo medida cautelar, siendo solicitado y también está comprobado antes desde mayo, desde octubre de 2022 hasta marzo del 23, que tú violaste a la niña, no dejándola comunicarse diariamente con el papá, ni permitiendo que se visitaran, violentándola y quitándole el teléfono. Sí, sí, así que ese nivel de moral, y eso solo dice el Código Civil. Entonces yo creo que a mí me interesa que mi hija es también mostrarle al mundo, mi hija, digamos, en diferentes lugares, y que no sea que también siempre decía mi hija, lo que yo te enseño, porque yo dejé mi profesión, estaba yo estudié comercial y estudié en industria, porque era lo necesario y lo ameritaba para que mi hija no diera el abandono y la madre me lo permitía. Entonces si yo aporté todo esto y me la jugué todo esto, no iba a ser una estupidez, porque realmente vi que jugársela por la vida de tus hijos es invertir no solamente en ella, sino en muchos, porque un hijo bien educado, bien enseñado, puede ser un buen elemento para la sociedad y también para otras generaciones. Entonces mi hija sabe que lo que ella va a aprender o lo ha aprendido es para no solamente para ella, sino que para compartirlo con quien pueda. Entonces esa es mi visión como padre y también es la que comparto con el Poder Judicial y con todos aquellos que realmente desean escuchar. Y también ayuda, porque no quiero que tengan miedo y que no quiero que queden con la duda. Es, es, lo que han dicho es mentira. Están todos los papeles abiertos y quien quiera venir a mi casa a visitarlos, lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, si te dicen que yo tengo que comprobar todas las mentiras que me inventan para juntarte conmigo, te digo algo, estás agregando más discriminación y más cargo y peso a alguien que realmente ha sufrido una injusticia y persecución, pero que cuenta con la garantía y con la promesa que dice Cristo. Bienaventurados son cuando os vituperen e inventen toda clase de cosas por causa de mí y de injusticia, porque grande será vuestro galardón en los cielos. Hija mía, contamos con esa promesa que dijo el Señor porque se ha hecho realidad en nuestras vidas. Entonces ánimo, buenos tiempos se vienen, siempre y cuando perdonemos de corazón a lo que tan cruel, menoscabante y vulnerante daño nos han hecho. Y espero que nunca más ocurra en Chile. Andrés Guzmán, 569-798-1756. Gracias.